empezar con lo que va directamente. Vamos a iniciar la unidad 8, que sería la unidad de genética. Lo vemos por lo grande de la unidad. Vamos a retomarlo en dos partes. De hecho, que así está planificado y así está jornalizado. Vamos a trabajar entonces la parte 3 temas ahora, ¿verdad? Y 4 temas la otra semana, siempre de la misma unidad 8. Vamos a ver ahora un poco del código genético. No es ahondar tanto, sino que saber más o menos la utilidad que se puede tener de él. Luego, la genética mendeliana, o sea, las leyes de Mendel, que en algún momento pues se han mencionado, ¿verdad? Y todo eso. Y pues por último terminamos con un tema muy interesante, que son las mutaciones genéticas, o se le puede llamar aberraciones cromosómicas, dejando para la otra semana un tema muy interesante, que sería lo que es la clonación y la ingeniería genética, que sería como el tema principal de la clase de la otra semana. Los cruces genéticos y los desórdenes genéticos que se pueden dar. La tarea que va a quedarles el día de hoy va a ser de las enfermedades. Yo se las voy a mandar en WhatsApp, una tablita que explica así sencillamente cada una, y lo que usted va a hacer es ampliar, ¿verdad? Ampliar cada uno de los conceptos que ahí están vertidos, vea, dentro de lo que es las enfermedades de tipo genético, vea, por ahí vamos a tomar en cuenta esa situación. También aquí tengo un libro que se llama Química, una introducción a la química general, orgánica y biológica. Hay una parte de exactamente de lo del código genético que está bien explicadito, bien especificado, ¿verdad? Entonces voy a tomarles unas fotos al libro y voy a mandarles las fotos al grupo para que podamos tener directamente esa lectura, que es muy interesante. Así que vamos a iniciar por compartir ya lo que es la diapositiva que traemos preparadas para el día de hoy. ¿Me avisan? Si observan. Sí, licenciado. Sí. Bueno, gracias. Bueno, la unidad 8 se llama así, genética, así sencillo, genética. Iniciamos. Primeramente, según el programa, nos preguntan qué es el código genético. De hecho, que el tema primero de la unidad 9 es la genética y el tema es el código genético. Entonces la pregunta es, ¿qué es el código genético? El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. La A, la T, la C y la G son las letras del código del ADN. Representan los compuestos químicos adenina con la A, timina con la T, citosina con la C y guanina con la G, respectivamente, que constituyen las bases de nucleótidos del ADN. Recordemos que el ADN es donde se encuentran los caracteres hereditarios, o sea, la herencia de padres a hijos. Está ubicada en el cromosoma, y el cromosoma está ubicado en el núcleo de la célula animal o vegetal. Entonces, es de ir comprendiendo más o menos la doble hélice del ADN. El ADN pues tiene
bases nitrogenadas, que son, en ese caso, esas 4 que aparecen ahí: la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿verdad? Y ellos pues forman la cadena de el ADN, donde aparecen los famosos nucleótidos. El nucleótido, de hecho, el que forma las hebras de lo que es el ADN, está formado por 3 partes. Entre ellos está formado por una azúcar pentosa, se le dice, un azúcar de 5 carbonos, llamado pentosa, una base de fosfato, que es donde se une un nucleótido con otro, y cada uno representa lo que es la tercera parte que forma acá el ADN o el nucleótido. Son las famosas bases nitrogenadas, que cuando usted recuerda lo que es el ADN, una escalera de caracol, una escalera como en forma de concha, las escaleras donde usted, digamos, subiera los pasos y fuera hacia arriba, ellas son realmente las bases nitrogenadas, las que están unidas entre lo que es una hebra y la otra a través de puentes, algo que se llama puentes de hidrógeno, ¿verdad? Algo que se llama puentes de hidrógeno. Mucho más amplio pueden ver eso en mi canal de YouTube. Exactamente el lunes estuve dando exactamente ácidos nucleicos con los jóvenes de bioquímica, y pues ahí se explica perfectamente lo del ADN, ¿verdad? No es hablar exactamente del ADN lo que vamos a ver en este momento, sino que de lo que el ADN es capaz de hacer, que en ese caso es la transmisión de los caracteres hereditarios. Mayores especificaciones podrían buscarlo en ese video para comprender mucho más la dinámica de lo que es el ADN. El ADN, pues como tal, ¿verdad? Tiene su contraparte, que sería al final el ARN. El ARN es nada más una hebra del ADN, o sea, el ADN tiene las 2 hebras y el ARN tiene una sola de ellas, donde siempre va a tener lo que es la adenina, la citosina, la guanina, pero en lugar de timina, no tiene timina el ARN, sino que tiene lo que es uracilo, ¿verdad? Entonces, ahí está como una pequeña diferencia que se puede dar en ese sentido. Vamos a mandarles quizás la primera imagen que le voy a mandar y compartir, y le pegamos en pendiente del grupo para que vean cómo el ARN, porque está más especificado, vea, cómo el ARN puede servir, de hecho, cómo el ARN puede servir para lo que es el código genético. Entonces me voy a tardar un segundo acá para tomarles la foto de la primera porción del libro que vamos a trabajar en esta parte. Y entonces ahí vamos a tener esa interpretación. Tratar de sacar la mejor fotografía al respecto. Sí, creo que está muy bien. Sí, esto le puede servir a usted para ampliar mucho más los conocimientos de lo que es el código genético. El ARN, no sé si ya lo ven en el grupo, quedó bien bonita la imagen porque le puse una lamparita para quitarle el brillo al libro, porque es un libro con un tipo de páginas brillosas que cuando uno le tira la foto, entonces al final genera un brillo bien raro, por eso puse una lámpara. Dice que el ARN y el código genético, el ácido ribonucleico, ARN, lo mencionaba, es una sola hebra,
Constituye la mayor parte del ácido nucleico que se encuentra en las células. Está involucrado en la transmisión de la información genética necesaria para el funcionamiento celular. Las moléculas del ARN son similares a las del ADN. Sin embargo, hay varias diferencias importantes. Confírmenme si ven bien la imagen. ¿Si se ve bien? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, Vale. Cuando se amplía, yo lo estoy viendo aquí en el mío y sí se ve. Bien, gracias. El ARN se llama ácido ribonucleico, diferente al ADN que es ácido desoxirribonucleico. El ARN, evidentemente, la pentosa que tiene el nucleótido es ribosa. En cambio, en el caso del ADN es desoxirribosa. Ahí está la diferencia. En lugar de la desoxirribosa que se encuentra en el ADN. Ya lo había mencionado el 2, la base de uracilo reemplaza a lo que es la timina, ¿verdad? Lo había mencionado pues anteriormente. Las moléculas de ARN son sencillas, o sea, no tienen dos hebras, es solamente una hebra. Y las moléculas del ARN son mucho más pequeñas que las moléculas del ADN. En el ARN existen tres tipos principales que sirven para la traducción del código genético, para la transmisión de los caracteres hereditarios del padre a los hijos, o del padre-madre a los hijos o a los descendientes. Entre ellos está el ARN mensajero, está el ARN ribosómico y el ARN de transferencia o transferente. Y ahí en la página, pues, que les mencioné, aparece cada una de las definiciones y en qué consiste exactamente. Lo leo textual. El ARN ribosómico, RARN, abreviado RARN, es el más abundante. Está combinado con proteínas en los ribosomas, por eso es ARN ribosómico. Los ribosomas, que son lugares en los que se sintetizan las proteínas. Está el ARN mensajero, que lleva la información genética desde el ADN en el núcleo a los ribosomas del citoplasma para la síntesis de proteínas. Cada gen, un segmento de ADN, forma una molécula separada de ARN mensajero. Y está el ARN de transferencia, que es la más pequeña de las moléculas del ARN e interpreta la información genética del ARN mensajero y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma. Eso sería con respecto al ARN. Seguimos. Como estábamos hablando del código genético, más o menos es eso lo que se puede decir del código genético o cómo es más o menos la tabla del código genético a partir de esta tabla de codones. Los codones ya los vamos a definir más adelante. Son segmentos de 3 aminoácidos que forman a la proteína. Recuerde o trate de recordar esta situación, la cual nos dice de que la vida en el planeta Tierra se llevó a cabo gracias a la existencia de las proteínas allá en la sopa primitiva, en la evolución, y entonces a partir de eso se establece la existencia de 20 aminoácidos, de los cuales pues 10 son esenciales y 10 son no esenciales, y de los cuales estos se unen, ¿verdad?, para formar los famosos codones que al final van a formar la secuencia del ARN respectivo durante la replicación del ADN para formar nuevos ADN más adelante. Ahí están más o menos los aminoácidos presentes en el cuerpo humano. En la parte de abajo está la ALA, que sería alanina,
la ARG, que sería la arginina, la ASN, la asparagina, ASP, el ácido aspartico, CYS, cisteína, GLN, glutamina, GLU, ácido glutámico, GLY, glicina, HIS, histidina, ILE, isoleucina, LEU, leucina, LYS, lisina, MET, metionina, PHE, fenilalanina, PRO, prolina, CSER, serina, THR, treonina, TRP, triptófano, TYR, tirosina y VAL, valina. Si ustedes los cuentan, pues son exactamente 20 aminoácidos que se unen en esta tabla de codones, que al final es a lo que se le llama código genético. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cuál es la función del código genético? La función del código genético es vital en la síntesis de proteínas, es decir, en la fabricación de los compuestos básicos elementales para la existencia de la vida como la comprendemos. Y hablamos de eso en sí, ¿verdad? Porque al final es el código genético, o sea, los codones, o sea, la unión de aminoácidos, la que es el iniciante de la vida en cualquier ámbito que se le pueda mencionar, ya que es de saber que las proteínas que son formadas por aminoácidos es gracias a la unión de estos aminoácidos para formar lo que es la proteína, que es el inicio de la vida. 50 aminoácidos o más ya forman lo que es la proteína. Y de ahí que es importante comprender cada uno de esa situación. ¿Cómo entonces se forma lo que es el código genético? El código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. Era la tabla anterior. El número de codones posibles es de 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG, y los 3 restantes son sitios de parada, UAA, UAG y UGA. Entonces, no vamos a tratar de interpretar la tabla porque sería demasiado complicado. Sin embargo, sepa que el código genético se forma a través de una tabla con aminoácidos, ¿verdad? Unidos en una forma llamada codones, ¿verdad? Que es donde los aminoácidos se juntan en bloques de 3 para formar lo que es el código genético, que es el resultado de la herencia de padres a hijos. Entonces, ¿cuál es la importancia del código genético para la síntesis de proteínas? Porque todo va orientado en un principio a la formación de lo que es la síntesis de proteínas. Antes de que se elucidara el código genético, era imposible entender la síntesis de proteína. O sea, no se podía comprender. El código proporciona un fundamento para explicar la manera en la cual los defectos de proteína pueden causar enfermedad genética para el diagnóstico, quizás el tratamiento de esos trastornos. O sea que un código genético mal copiado, digamos así, puede y trae consigo lo que son las mutaciones que se van a ver un poquito más adelante y de lo cual usted pues va a ampliar mucho más en la actividad complementaria al respecto.
Entonces, eso sería la importancia de la que se puede hablar o de la que se puede mencionar, que el código genético hace que se sinteticen las proteínas, dado que las proteínas son uniones de aminoácidos de 50 en adelante, unidos, ¿verdad? Bajo secuencias específicas, no es a la garduña, digamos, la unión de proteínas, sino que es básicamente un orden que no se va a ver en este momento, pero que sí lleva una secuencia lógica y en grupos de 3 que son los codones. Ahí está. Se ha venido hablando de la síntesis de proteínas a través del código genético, pero hay un concepto muy importante que serían los codones. Y aquí pues lo vamos a mencionar. El codón es la unidad de información básica en el proceso de traducción del ARN mensajero. Recordando el proceso de traducción del ARN mensajero, que es el ARN mensajero, el que lleva la información genética desde el ADN. Ahí estaría esa información en el núcleo a los ribosomas. Entonces, como es el ARN M o ARN mensajero, por eso se le llama de esa manera mensajero, porque es el que lleva el mensaje del ADN desde lo que son el ADN hasta lo que son los ribosomas. Cada uno de los codones codifica un aminoácido y esta correlación es la base del código genético que permite la traducción de la secuencia del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos que compone la proteína. O sea que estamos hablando de un sistema muy ordenado, digámoslo así, en el cual la naturaleza perfecta que ha sido creada, pues genera una secuencia adecuada, perfecta, ideal para la formación de ADN durante sus procesos de duplicación, replicación, transcripción, ¿verdad? Ahí sería como esa interpretación que se le debe de dar. Entonces vamos a decir que los codones son una información básica que sirve de traducción del ARN mensajero. Para que tengamos una idea sobre qué es el codón, ¿verdad? Estamos hablando de que los codones están unidos, ¿verdad? A partir de 3 nucleótidos. Los nucleótidos que se mencionaban al principio, que sería la adenina, en ese caso el uracilo, y la guanina, como estamos hablando del ARN, ¿verdad? Entonces, esos 3 nucleótidos forman un codón. En ese caso, la citosina, la adenina y el uracilo, y la guanina, la adenina y el uracilo. Es para que más o menos vayamos teniendo la interpretación de eso. Ahí podemos observar cómo es que se da ya en una interpretación desde lo que es el ARN mensajero, ¿verdad? En una secuencia para la formación de lo que es una proteína. Los que están en óvalos, ¿verdad? Son los aminoácidos, aquí lo está mencionando, como la metionina, la asparagina, la prolina, la alanina, la leucina, la alanina otra vez, y entonces cada uno de los aminoácidos se forman por 3 nucleótidos. En ese caso, por ejemplo, la metionina sería la adenina, el uracilo y la guanina, y así pues sucesivamente. Note usted dónde se ubican lo que son los codones, ¿verdad? En ese caso, que son la unión de 3 nucleótidos. En ese caso.
Vaya. Aquí pues llegamos con la parte de lo que es el código genético. Vamos a saltar a lo que es la genética mendeliana, no sin antes mandarles la última parte de lo que era este texto para que lo podamos leer e interpretar, porque es mucho mejor. Creo que en la tabla que les va a llegar ahorita se puede interpretar mucho mejor lo que es lo del código genético. Ahorita les mando. Hay más ampliación de lo que es el código genético, ¿verdad? Está más especificado lo que es el código genético en ese caso, ¿verdad? Dice que consiste en una serie de 3 nucleótidos triplete en el ARN mensajero. Y ahí explica lo de los codones en la secuencia de aminoácidos. En la tercera foto que les he mandado aparece la tabla de codones del ARN mensajero. Y ahí pues está un poquito más específico cómo se da lo que es la variación del código genético. Observen la tabla que aparece en el libro que la primera letra de cada trío, ¿verdad? Aparece en la columna a la izquierda. Está la U, la C, la A, la G. La segunda letra aparece en la barra café, que sería U, C, A, G. Y la tercera letra aparece en la barra a la derecha, ¿verdad? Ahí se especifica exactamente y es como se puede ir dando cada uno de los tríos de los codones que forman al final el código genético. Note usted, en esta tabla se explica, ya que la tabla es bien diciente, en esta tabla se explica cómo es que se da el código genético, tomando en cuenta la primera letra que solo tiene la U, es para las primeras 4. La C es para como la tercera llavecita que aparece ahí. La A es para la cuarta llave y la G es para la quinta llave, ¿verdad? En el caso de la primera columna, para la primera columna la segunda letra siempre va a ser U. Para la segunda columna la segunda letra siempre va a ser C, porque está la C por encima. No sé si están viendo la imagen. Para la tercera letra siempre va a ser A y para la cuarta letra siempre va a ser G. Entonces, ¿quién determina la diferencia en cada uno de las secuencias del código genético? Lo va a determinar lo que es la letra número 3. Si usted observa, porque para la letra número 3 o la tercera letra hay una letra de un nucleótido para cada fila que aparece. Por lo que al final vamos a tener tripletes así. Por ejemplo, el primerito es UUU. Si usted lo ve, si está observando usted la imagen, cómo se forma lo que es el código genético, van a observar ahí que la primera es UUU. La primera U es de la primera letra, la de la columna de la izquierda. La segunda U es la de la columna cafecita. Y la tercera U es de la primera U de la primera fila. Entonces quedaría UUU. La segunda sería
C. Vean, la primera letra va a ser U, que sería la de la izquierda. La segunda letra va a ser U, que sería la de la columna café. Y la tercera letra, nos vamos a donde dice tercera letra y vemos que la fila 2 va a tener C. Entonces va a ser C. Ahí vamos con A, primera letra U, segunda letra U, tercera letra A, porque la tercera letra en la tercera fila es una A. De ahí va G, porque la G es la tercera letra. Y ven ustedes que siempre va a determinar la diferencia para formar la tabla de códigos genéticos o de codones. La tercera letra es la más básica y determinante. Vean ustedes, 1, 2, 3, 4, que ya la quinta de la primera columna ya lleva C. Porque entonces ya saltamos a la letra número 2, que en ese caso sería la letra C de citosina. Entonces sería C por la primera letra, la segunda que aparece, que es la C, la U que va a ser para toda la columna, y la U que va a ser la quinta letra de la columna de la derecha. Y así pues usted puede ir haciendo todo el código genético a partir de esa tabla. No sé si se comprende, porque realmente se ve como complicado, pero es con esta tabla es bastante sencillo, ¿verdad? De tomar, y de ahí que venía pensando en eso, ¿verdad? De irles pasando lo que es alguna información para que tenga más, usted más como información que pueda leer, ¿verdad? De primera mano y de calidad. Así que más o menos por ahí quedamos con lo que es el código genético. ¿Preguntas? Vaya, seguimos entonces. Ahora sí vamos a entrar al segundo, digamos, tema de lo que tenemos acá, que sería la genética mendeliana. O sea, estamos hablando de las leyes de Mendel. ¿Cuándo surge la genética mendeliana? La historia de la genética se considera que comienza con el trabajo del monje agustino Gregor Mendel, o más llamado Gregorio Mendel. Su investigación sobre hibridación en guisantes, publicada en 1866, describe lo que más tarde se conocerían como las leyes de Mendel. Este señor, con sus guisantes, que son como alberjas o frijoles, hizo un gran trabajo, un espléndido trabajo, y pues terminaría al final convirtiéndose como el padre de la genética, porque gracias a las que después se convirtieron como leyes de Mendel, fue, vea, que se pudo entender toda la transmisión de la herencia de padres a hijos por los cruces que él realizó, y que en cierta manera lo pudo él predecir para muchos años después, que se demuestra todo lo que se ha demostrado, llegar a ese punto. Entonces fue Agustino Gregorio Mendel a quien se le atribuye las hoy leyes que llevan su nombre o su apellido, Mendel, que no han sido quebrantadas hasta este día. La genética mendeliana, Mendel no solamente usó guisantes, ¿verdad? Sino que usó flores, ya las vamos a ver más adelante. Usó también insectos que pudo servirle, y esa es una foto recreativa de lo que es más o menos de lo que fue Gregorio
Mendel en la genética mendeliana. Él cruzó especies y obtuvo resultados fantásticos que hoy en día, pues a nivel de plantas, a nivel de animales y a nivel del ser humano son sumamente aplicables. La genética mendeliana. ¿Cuál ha sido el grado evolutivo y la incidencia de las mutaciones genéticas en el nivel de organización de los seres vivos? Recordemos lo de las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas, lo decíamos al principio, tiene que ver con un desorden en el código genético que puede tener durante la duplicación del ADN, que se pueda generar lo que son esas mutaciones de las que estamos mencionando. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? Son preguntas que nos podemos realizar, sobre todo la segunda, ¿verdad? ¿Por qué nosotros somos parecidos a nuestros padres, pero no somos la gota de nuestra mamá, la gota de agua o la gota de agua de nuestro papá? Fácil la interpretación, digámoslo así, o fácil la forma de mencionarlo. El hecho es, en el caso del padre al hijo, nosotros somos el producto de una reproducción sexual. Y entonces, en el caso de la reproducción sexual, el padre va a generar 20, o va a aportar, mejor dicho, 23 cromosomas y la madre va a presentar los otros 23 cromosomas, por lo que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Los 23 pares, 22 son cromosomas normales y el par 23 se llama cromosomas sexuales, que son los cromosomas que definen toda la parte de la herencia del sexo. De esos cromosomas y de los 22 pares que tiene el ser humano más el par 23, que es el sexual, es de lo que van a hacer ustedes la actividad que van a presentar. Ya lo vamos a trabajar. Entonces dice ahí, por miles de años en la historia, los seres humanos hemos descubierto y observado parecidos familiares y nos hemos asombrado con ellos. Para entender el por qué los hijos se parecen a sus padres, es necesario conocer los fundamentos de la genética mendeliana y luego, pues, desde luego, la genética molecular. La genética mendeliana son las leyes de Mendel y ahí, pues, con los cruces que se llegan a tener entre ellos, es que se puede comprender por qué al final, por ejemplo, yo como hijo de mi madre y de mi padre, por ejemplo, saqué los ojos verdes, digamos, de mi mamá, pero el pelo negro de mi papá, o los ojos redondos de mi papá, pero la forma de los dientes de mi mamá. O sea, es porque somos producto de una reproducción sexual, donde padre y madre pues juntan sus cromosomas y se obtiene una descendencia. No así, jóvenes, no así con la reproducción asexual. La reproducción asexual, como la mitosis, por ejemplo, que se da en la célula, es cuando una célula llega a su estado maduro, se estrangula en medio, en su metafase, profase, anafase y telofase, y luego en la citocinesis se separan y una célula grande termina siendo dos células medianas que van a crecer y que posteriormente a crecer van a generar lo que es dos células nuevas que son exactamente iguales, idénticas. ¿Por qué? Porque su reproducción fue asexual. Todas las reproducciones asexuales, el hijo va a ser exactamente la gota de agua del padre, y todas las reproducciones sexuales, el descendiente va a tener características tanto
del padre como de la madre. Bastantes de estas formas fue la que trabajó Mendel. Mendel fue bien como un crack, le diría yo, un ser brillante, porque lograr establecer toda esa interpretación, créanme que no a cualquier persona se le puede ocurrir, digámoslo así. Es como que hubiesen en el ser humano raza negra exactamente y raza blanca, pero en ningún momento se imaginaron que entre una raza negra y una raza blanca podían tener descendencia diferente. Y eso está dado gracias a las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque él usaba de cada prueba que él tenía, siempre usaba dos características distintivas de cada uno. Por ejemplo, si hablaba de semillas, podía cruzar, obviamente tenían que ser de la misma especie. Por ejemplo, la forma, agarraba dos semillas y analizaba la forma. Entonces, agarraba una semilla que fuera gris y redonda, estoy hablando de la izquierda, y luego agarraba una semilla que fuera blanca y arrugada. Como que dijéramos, no es así, pero como que dijéramos una semilla de un mamón y una semilla de un jocote, por decirles algo. La semilla de mamón es como lisita y la del jocote es como arrugada. Entonces, pero él buscó así de especies de la misma donde pudiera obtener descendencia. Pudo haber ocupado los cotiledones, o sea, como la parte interna, el que tenga una semillita sólida, una o dos, mono o dicotiledonio, pero podía fijarse en el cotiledón en que fuera el color diferente. Por ejemplo, un cotiledón amarillo, que sería lo que está dentro de una semilla, y un cotiledón verde, ¿verdad? Y cruzarlos. Y ahí pues obtener magníficos resultados. Podía cruzar, de hecho, flores. Pero ¿qué de la flor? El color. Pudo cruzar una blanca con una violeta, tal como aparece en la figura. También se fijó en vainas y agarraba vainas por su forma. Por ejemplo, una forma llena, como redondita, como gordita, y una forma constreñido, o sea, como pegadita la vaina a las semillas que estuviesen por dentro. Es como usar un pantalón flojo y un pantalón apretado, ¿verdad? Ahí sería cómo se puede interpretar. También de la vaina pudo haber agarrado, de hecho agarró el color. En ese caso podía agarrar una vaina amarilla más una vaina verde y ver si la descendencia en vainas de color fueran o llegaran a ser diferentes. Podía agarrar a partir del tallo, o sea, de la rama de la planta, donde las vainas fueran axiales, o sea que las flores crecen a lo largo, y vainas terminales, donde las flores crecen arriba, o sea, donde la vaina crece en la puntita, digamos, sería vaina terminal, y donde la vaina crece en el tallo, no en la punta, sino que en el cuerpo, digamos. Entonces, podía encontrar muchas respuestas al hacer eso. Y en el caso del tamaño, podían agarrar una especie con un tamaño largo y una especie con tamaño corto. En el común humano sería un hombre de 2 metros con una señorita de 1.50 metros. Entonces, es como fantástica la forma en que Gregorio Mendel pensó. O sea, como les decía, es un crack en la genética, porque tuvo esa capacidad de poder
hacer esa interpretación. Y de ahí que esta lámina, pues es como bien diciente, o sea, da a comprender por qué el éxito que Gregorio Mendel alcanzó con sus leyes. ¿Cómo se transmite la genética mendeliana? La herencia mendeliana se refiere a la transmisión de un único gen mediante un patrón dominante, recesivo o ligado al cromosoma X. Vamos a hablar entonces de genes dominantes y genes recesivos y genes ligados a los cromosomas sexuales. Por ejemplo, no sé si viene un ejemplo en la siguiente lámina, pero creo que sí. Pero menciono. Por ejemplo, si usted tiene un papá de ojos verdes y una mamá de ojos negros y usted sale ojos negros, quiere decir que el gen del color de ojo de su mamá era dominante y el gen del color verde de su papá era recesivo. Entonces, ahí sería más o menos cómo se puede hablar de los patrones dominantes y recesivos. Si su papá medía 1,80 y su mamá 1,60 y usted salió alto, probablemente el gen dominante de la altura era el de su papá, era el gen dominante. Pero usted me puede decir, mire, Lick, pero fíjese de que mi papá medía 1,80, mi mamá 1,60, pero yo soy alta, mido 1,75, pero mi hermana es bajita, 1,60. Ahí está. No siempre un gen va a ser dominante toda la vida. Entonces, para la alta fue gen dominante el padre y para la baja fue dominante la madre. Entonces, ¿cuáles son las tres leyes de Mendel? Ahí está. La primera ley se llama principio de la uniformidad. Ya la vamos a definir cada una. La segunda ley sería principio de la segregación. La tercera ley sería principio de la transmisión independiente. Ahí podemos mencionar lo que les decía con respecto a el gen dominante y al gen recesivo. Observe cómo en esta imagen tenemos una flor roja que la vamos a poner de aquí en adelante con una A mayúscula y una flor morada que la vamos a colocar con la A minúscula. Entonces, el genotipo, estamos hablando de la parte genética, el genotipo dominante es el rojo y el genotipo recesivo es el morado, por lo que cuando la flor roja se cruza genéticamente con la flor morada, como la flor roja era genotipo dominante, entonces la primera descendencia o digámosle la primera generación filial se le va a tener, digámoslo así, como flores rojas. Toda la generación va a ser flores rojas. Ojo, ya lo voy a explicar en la primera ley. No quiere decir que porque salió flor roja, solo va a tener genes del color rojo. Mentiras. Aunque la flor de la primera generación es roja, tiene en su genética genotipos recesivos, o sea, genotipos morados. Por lo que, si usted ve en mi cursor, la flor roja va a ser AB. Cuando decimos AB, estamos hablando de que la A mayúscula es del dominante y la B minúscula es del recesivo. Por lo que en su genética o en sus genes
La flor roja de la primera generación tiene genes de la flor morada, por lo que los hijos pueden tener alguno ese color. Y aquí viene, y aquí por eso le digo que Mendel fue increíblemente fantástico, porque usted lo vive en humanos. A veces, y yo sé que más de alguno le pudo pasar, su mamá o su papá es ojos verdes y usted no tuvo ojos verdes. No los tuvo ojos negros. Pero no quiere decir que usted en su genética no tenga el gen para los ojos verdes, por lo que muy probable sus hijos, más de alguno de ellos, va a tener ojos verdes, ¿verdad? Eso es así, de simple y de sencillo. Y todo nació desde la genética mendeliana, o sea, desde los cruces que Mendel realizó. De ahí que es increíble la capacidad que él tuvo de poder dar lo que es esa interpretación. ¿Cuál es el objetivo principal de las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel, también conocidas como la genética mendeliana, son el conjunto de reglas básicas sobre la herencia genética, es decir, cómo se transmiten las distintas posibilidades, alelos, que existen para una posición concreta de un gen, postuladas por un monje agustino austríaco llamado Gregorio Mendel. Entonces, el objetivo principal de las leyes de Mendel es entender la herencia genética. Vamos a hablar del principio de la uniformidad, o llamado primera ley de Mendel. La primera de las leyes de Mendel es el principio de la uniformidad. Esta nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes AA, o bien dos alelos recesivos A minúscula, para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos, y también iguales al progenitor que presente el alelo dominante. Las letras que vamos a utilizar, mayúsculas, van a ser para genes dominantes o para alelos dominantes, y las minúsculas van a ser para genes recesivos o alelos recesivos. Entonces, la primera ley de Mendel dice que si cruzamos dos razas puras, la primera descendencia, toda va a ser exactamente igual. Ahí está, un ejemplo. Por ejemplo, si en una pareja el padre tiene los ojos marrones y la madre los tiene verdes, y lo más probable es que el niño herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. Permítanme, voy a cargarla. Dice del alelo más dominante. No obstante, esto no siempre sucede así. O sea, no se puede dar así, o no todos los hijos o todos los descendientes van a ser iguales. Y a lo mejor su hermana, su hermano tuvo ojos verdes y usted no. O sea, no era ley que todos los hijos de sus padres ojos verdes deben de salir de esa manera. Las leyes lo están estableciendo de esa manera. ¿Sí? Esto no siempre sucede así, ya que todo dependerá de los genes que tengan los abuelos del bebé. Ojo, y aquí ya viene lo de la segunda ley que no se mencionaba aún. Y en este caso, del color de sus ojos. Quiere decir el color que pudo tener
el abuelo, en este caso del recién nacido, para ver quién podría ser el que por generaciones ha venido transmitiendo lo que es el ADN, perdón, el gen recesivo o dominante. Entonces, ahí es de ver esa situación. Eso que observa ahí son llamados cuadros de Punnett. Cuadros de Punnett. Y este primer cuadro de Punnett establece la ley, la primera ley, la ley de la uniformidad, que nos dice que si tenemos dos razas puras, el alelo dominante, que va a ser ahí las A mayúsculas, son los alelos dominantes. Y las A minúsculas son los alelos recesivos. Entonces, si usted tiene dos alelos mayúsculos y dos alelos minúsculos, se hace un cuadro de Punnett de 9 casillas o de 9 celdas, donde en la primera va a poner usted la característica del padre o del dominante, en la diagonal, la raya diagonal, y la característica de la madre o del recesivo. Siempre, por lo general, sobre la línea horizontal se pueden poner los alelos dominantes, uno en cada celda, una A y una A en la otra celda. Y hacia abajo o en columna ponemos los alelos recesivos con A minúscula y A minúscula en ese caso. Y lo que se hace es empezar a sacar la descendencia. Ponemos la A de la primera celda, que sería la A, no sé si se alcanza a ver el cursor, sería la A mayúscula de la primera, donde están las dos letras en pares ya, con la A de la primera A minúscula de la columna. La A de la primera columna mayúscula con la A de la A minúscula de la segunda A de la columna verde. La A de la segunda columna de las A mayúsculas combinada con la A primera minúscula y la A de la segunda columna combinada con la segunda A. Entonces, ¿cómo saber la descendencia en ese caso? Acá vamos a decir el 100% de la descendencia tuvo el gen dominante. Siempre que las dos razas sean puras. Por ejemplo, la raza negra y la raza blanca. Si la raza negra es la dominante, sus primeros 4 hijos van a ser negros, en el buen sentido. Negros, ¿verdad? Porque la raza negra era dominante. Pero no quiere decir que estos negros de la primera generación no lleven en su sangre genes de la raza blanca. Y de ahí que eso ha sido el objeto de toda historia. A veces en telenovelas había una que se llamaba El alma no tiene color, que hablaba de que la famosa Celia Cruz era la sirvienta negra y que ella era la madre de la dueña de la casa, que era de piel blanca. Pero luego ella se casa con otro, el protagonista, que es de piel blanca también, pero su primer hijo sale de raza negra. Y entonces se da la gran trama creyendo de que, o pensando de que la que tiene el bebé se había metido con otro hombre, ¿verdad? Puesto que su hijo era de color. Se le había hecho creer la mentira a la mamá del niño de que su madre era otra señora de piel blanca, y en eso transcurrió la trama. Al final, pues se descubre
de que realmente la madre de esa persona, de la que tuvo el bebé, era Celia Cruz, que era de raza negra, y que hasta en la segunda generación los genes aparecieron de ella. Quiere decir que la mamá del bebé tuvo descendencia, y en ese caso los genes de la raza negra que ella tenía en su sangre, porque ella no era raza pura, ya era una raza de la primera generación, filial se le llama. Y entonces en su interior tenía genes del color negro, por lo que su hijo pues tuvo ese resultado, y no me acuerdo más de la novela y de la trama, pero sí eso era. Lo que me gustó de la novela era la parte genética, que hablaban de esto de las leyes de Mendel. Así que véanla por algún día, por ahí se llama El alma no tiene color. Seguimos. Vaya, preguntas de la primera ley de Mendel. Bueno, entramos a la segunda ley. La segunda ley se llama principio de segregación. La segunda ley de las leyes de Mendel es el principio de segregación. Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación, AA, tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1:4. ¿Qué se dice de la segunda ley del principio de la segregación? Para la segunda, retrocedo una lámina, me voy a esta. Ahora se agarran, ya no son razas puras para la segunda, sino que para la segunda ley de Mendel se agarran individuos cruzados, o sea, digamos la primera bolita AA, mayor, menor, la segunda bolita mayor, menor, y entonces se cruzan dos de la primera generación filial, que es la que resulta de las razas puras. Entonces, vamos a establecer dos letras iguales, son razas puras. Las mayúsculas dominantes, las minúsculas recesivas. Dos letras puras, perdón, dos razas puras con letras iguales, cruzadas, van a tener la primera generación filial, que van a ser con la característica del gen dominante, pero con genes recesivos. Entonces, ¿qué hace Mendel o qué hizo Mendel? Agarra dos descendientes de razas puras que llevaban consigo genes de ambos y los vuelve a cruzar. Entonces se hace otro cuadro de Punnett, ¿verdad? Donde ya no van a ir dos mayúsculas y dos minúsculas, sino que va a ir una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, y entonces se hace una nueva generación que se le va a llamar segunda generación filial. Entonces dice ahí, es el principio de segregación, consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación, ahí lo dice, o sea, AA, tendrá lugar una segunda generación filial, o sea, como sería en ese caso, los abuelos serían la raza pura, los hijos la primera generación y los nietos serían la segunda generación filial, que resultaría del cruce entre los hijos de los abuelos, o de padres, hijos y nietos. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo, o sea, va a aparecer un AA minúsculo de la primera generación, y en este sentido el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1:4. Veamos. Por ejemplo, si se cruzan dos individuos de la primera generación filial, o sea, AA, que contienen cada uno un genotipo dominante, por ejemplo, A color marrón y uno recesivo A color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de parecer en la proporción de 1:4.
¿Qué quiere decir? Si el A era color marrón y el A minúsculo era color azul, para la segunda generación se van a tener 3 con color azul, perdón, 3 con color marrón y 1 con color azul. Por eso sería 1 de 4. Uno de los 4 va a ser diferente. Vean, jóvenes, cómo aparece lo que es la segunda generación filial. Entonces agarramos, observen acá, la primera pelotita tiene un representante de la F1 o de la primera generación filial y la segunda pelotita tiene un representante también de la F1 con genotipos dominantes y recesivos. Ya separados, pues vamos a tener una pelotita con A mayúscula y otra con A minúscula en cada caso. Y con eso se obtiene lo que es la segunda generación filial. En otro cuadro de Punnett, vean, la primera pelotita se pone la A mayor en la primera celda y la A menor en la segunda, y de la segunda pelotita, digamos, se coloca la A mayúscula en la primera y la A minúscula en la segunda, y hacemos el llenado del cuadro de Punnett. Vean, vamos a tener el primer descendiente 2A mayúsculas. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que tengamos en la primera celda 2 letras con A mayúscula. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Qué significa eso? Ajá. A ver, uno de 34. Licenciado, no sé si estoy equivocada de cuando están las dos mayúsculas, es porque los dos son gen o genotipo, como se le digan, son dominantes. Excelente. Ahí está. Gracias. Fíjese de que en la segunda generación, vamos a decirlo así, uno de los 4, bueno, uno de los 4 es puro, que sería el AA mayúsculo, puro dominante. ¿Ya? Lo que decía la compañera. El primero es en la segunda generación aparece un puro dominante, porque son 2 mayúsculas. Y como las dos son iguales, es puro. Luego tenemos la segunda pelotita que tiene una A mayúscula y una A minúscula, que sería un cruzado o un cruce, pero que tiene ambos. Y tenemos una tercera pelotita con A mayúscula y A minúscula, que sería otro cruzado. A ver, otro compañero de ustedes, ¿qué me dice de la pelotita verde? Que los dos genes son recesivos. Y puro, ¿verdad? Excelente. Nos habla entonces en ese caso que tenemos un puro recesivo, que sería el AA minúscula y con otro color. Pueden decirse, mira, ¿y por qué 3 amarillos y un verde? Acuérdense, la proporción es de 1 a 4, o sea, de 4, uno va a tener el color verde porque el color amarillo lo da la letra mayúscula.
Y entonces usted va a observar en cuáles de los 4 tenemos letras mayúsculas. Entonces vamos a tener un amarillo puro, 2 amarillos cruzados, porque hay mayúsculas y es el dominante, y tenemos un verde puro, que no tiene A mayúscula, por lo cual va a mantener el color verde de la primera, de la raza pura. Ahí la novela aparece con el descendiente, que era el descendiente de color, ¿verdad? Que es el nieto distinto, ¿verdad? El nieto distinto que aparece en ese sentido. Vaya, seguimos. Ahí podemos ver otro ejemplo, miren, de la existencia de cuadro de Punnett usando otro representante en ese caso. Pueden observar en ese caso que tenemos 2 representantes de flores moradas de la primera generación filial, pero sabemos que es de la primera generación filial porque cada flor tiene una B mayúscula, que sería el gen dominante, y una B minúscula, que sería el gen recesivo. Y es exactamente igual que el ejemplo anterior. La primera flor B mayúscula va a ser dominante, color morada. La segunda flor va a ser morada, pero cruzada genéticamente. La tercera exactamente igual. Y la cuarta, pues, va a ser una flor blanca, porque las razas puras eran flores moradas y flores blancas. Entonces se obtiene lo que es una flor recesiva de color blanca, pero pura. Es exactamente igual lo que se menciona con otro representante ahí. Podemos hacerlo en términos del porcentaje de la proporción. Y ahí ese tercero pues es exactamente igual, pero le agregamos el porcentaje que se puede mencionar. Si tenemos un cuadro de Punnett con 2 de la primera generación filial, para obtener una segunda generación filial, entonces vamos a obtener, ya lo mencionábamos en los 2 anteriores, un puro dominante, un puro recesivo y 2 cruces con genes dominantes en ese caso. Y entonces vamos a hablar del fenotipo. El fenotipo es las partes externas, o sea, lo visible. Entonces usted va a ver que de las 4, 3 son, si hablamos de semillas amarillas, por ejemplo, de las 4 son 3 de color amarillo y 3 significa que es el 75%. Y 25%, o sea, la cuarta parte de la planta va a ser con semilla verde. Ahí podríamos ya como asignarle un porcentaje a este resultado. Entonces la proporción va a ser 3:1. O sea que de cada 4 descendientes, 3 van a ser amarillos y 1 va a ser verde, en ese caso. Esa es la parte del fenotipo. La parte del genotipo, vamos a hablar de que el 50% son individuos heterocigotos. O sea, de los 4, 2 son cruzados. Y los cruzados son heterocigotos. El término hetero significa combinado, ¿verdad? De 2 o más. Entonces, ¿quiénes van a ser los individuos heterocigotos? Los 2 que tengan la letra A mayúscula y A minúscula. Sería ahí. Luego, como es el 100%, ya agarramos el 50%,
¿verdad? El otro 50% son individuos homocigotos. Homo se ocupan por lo general para una sola característica, pero que serían las dos de A mayúscula y las dos de A minúscula, pero del 50%, el 25% es de dominante, que sería la AA, y el otro 25% es del recesivo, que sería la AA minúscula. Por lo que genotípicamente la proporción es 2:2. 2 heterocigotos y 2 homocigotos, de lo cual de los 2 homocigotos, uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Preguntas? ¿O me doy a entender? Es bien sencillo la interpretación de la primera y la segunda ley de Mendel, ¿verdad? Allá vamos con la tercera ley. Se le llama la ley del principio de la transmisión independiente. La tercera de las leyes de Mendel es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color del pelo. Mendel, ¿qué hizo? En la primera ley y en la segunda solo agarraba una característica: color de la vaina, color de la flor, corto del tallo, largo el tallo, y sacaba las propiedades. Pero para la tercera ley, imagínense la brillantez que él tuvo. Para la tercera ley, ¿verdad? Él establece lo que es, ya agarra, digamos así, o ya adquiere dos características y las cruza. Digamos, ya no voy a hablar solo de guisantes amarillos y verdes, sino que voy a tener amarillos y lisos y verdes y rugosos. O sea, ya los dos ya le agrega a cada guisante, digamos así, dos características distintas y demostró que una no dependía de la otra. Esta es un poquito más compleja, ¿verdad? Pero no hay lugar a confusiones. Usted puede ver los videos que quiera de cómo se hacen los cruces de la tercera ley de Mendel. Hay en YouTube una cantidad exorbitante de videos que explican los cuadros de Punnett, sobre todo para la tercera ley de Mendel. Como al final se manejan dos características, para cada cuadro se van a agregar las 4 posibles combinaciones entre la letra A y B. Entonces, si yo tengo digamos, A, B, B, entonces voy a poner las 4 combinaciones posibles. Sería una A mayúscula, una B mayúscula, perdón, una A mayúscula, una B minúscula, una A minúscula y una B mayúscula, y una A minúscula y una B minúscula. O sea que al tener dos características, puedo dejar las dos mayúsculas solas, las dos minúsculas solas, y dos donde está una mayúscula y una minúscula, pero en un caso la mayúscula de la primero y en otro caso la mayúscula de segundo. Entonces, al hacer los cruces, me va a quedar un cruce donde cada descendiente va a tener características muy propias, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta que la letra mayúscula es la del gen dominante, ¿ya? Entonces, aquí podemos agarrar
la primera celda de la columna hacia abajo, que sería AB, con la AB de la primera fila. Y entonces vamos a tener un descendiente con 4 características dominantes. Y así pues cada uno de ellos, para el segundo cuadro, para el tercer cuadro, para el cuarto cuadro, van a ir haciendo las combinaciones hasta alcanzar una combinación de 16, ¿verdad? De los cuales 2, 4, 6, 8 van a ser iguales. No, perdón. 4, 6, 8, 9 van a ser iguales, que serían como los rosados, que van a tener la característica de la A mayúscula y de la B mayúscula. 3 van a ser verdes, que sería la característica solamente de la A mayúscula, pero no de la B mayúscula. Van a haber 3 violetas de la característica de A minúsculas, pero B mayúsculas. Y una que sería la celeste, que no tiene ninguna mayúscula, sino que enteramente minúsculas. Entonces la proporción va a ser 9, 3, 3, 1. Más o menos como aparece en este caso. Vean los jóvenes, traten de analizar. Cada uno. Vamos a tener 9 amarillas y lisas. Vamos a tener 3 amarillas rugosas. Vamos a tener 3 verdes y lisas. Y vamos a tener una verde y rugosa. Así se da exactamente la proporción siempre para lo que es la tercera ley de Mendel. Vaya, acá terminamos con lo que es las leyes de Mendel y vamos a ir finalizando porque dije que iba a hablar un poco de esto sobre lo que son las mutaciones genéticas. En genética se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual a los cambios que alteran la secuencia de un nucleótido del ADN. Estas mutaciones en la secuencia del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Voy a mandarles ahora sí la otra parte de las fotografías que les iba a compartir. Ahí le va la primera, que sería la explicación sobre lo que son las mutaciones genéticas. Y la última que les voy a compartir, que sería lo de las enfermedades genéticas. Para que amplíen mucho más al respecto de esto. Yo pienso que se ven bien, ¿verdad? Sí. Ahí está bien explicadito lo que son las mutaciones. Ya les mando lo que va a ser la tarea.
Entonces, la mutación es eso, una variación en el código genético, ¿verdad? Por la alteración de la secuencia de nucleótidos del ADN que se hablaba al principio, y eso pues va a generar aberraciones cromosomáticas o, dicha de otra manera, mutaciones. ¿Qué son las mutaciones genéticas y ejemplos? Ejemplos de mutaciones hereditarias son la fibrosis quística, la hemofilia y la enfermedad de células falciformes. Hay otras mutaciones que pueden ocurrir por sí solas durante la vida de una persona. Estas mutaciones se denominan mutaciones esporádicas, espontáneas o nuevas. Dice, según lo que leemos ahí en la página de la foto penúltima, una mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos de ADN. O sea, hay una situación ahí diferente que altera la secuencia de aminoácidos. O sea, hay una cosa diferente. Lo que puede alterar la estructura y función de una proteína en una célula. Las mutaciones pueden ser consecuencia de rayos X, por eso no mucho les gusta trabajar a la gente ahí, sobre exposición al sol, o sea, a la luz ultravioleta, productos químicos conocidos como mutágenos y posiblemente por algunos virus. Los efectos de las mutaciones. Cuando una mutación origina un cambio en la secuencia de aminoácidos, o sea, un cruce ahí por la mala transcripción, la estructura de la proteína resultante puede alterarse gravemente, perdiendo su actividad biológica. Si la proteína es una enzima, puede no unirse al sustrato y bien no reaccionar con el sustrato en el sitio activo. Cuando una enzima alterada no puede catalizar una reacción, pueden acumularse ciertas sustancias hasta que actúan como venenos en la célula o pueden no sintetizarse sustancias imprescindibles para la supervivencia. Por último, hablamos de las enfermedades genéticas, que está en la última imagen que les mencioné. Sobre las enfermedades genéticas. Que una enfermedad genética es el resultado de una enzima defectuosa ocasionada por una mutación en su código genético. Por ejemplo, la fenilcetonuria es el resultado de la incapacidad del ADN para dirigir la síntesis de la enzima fenilalanina hidroxilasa, necesaria para la transformación de la fenilalanina en tirosina. En el intento de romper la fenilalanina, otras enzimas de la célula la transforman en fenilpiruvato. Y ahí aparece pues todo lo que es la interpretación. En este caso, voy a mandar en este preciso instante de lo que van a hacer ustedes la tarea. Se las voy a mandar en 2 veces para que vean cuál se les ve mejor. A lo largo y a lo ancho, digamos. Y ahí vamos a leer ahorita estas enfermedades así rapidito, pero usted las amplía como parte de la tarea que vamos a hacer. La voy a mandar en 2 veces, o sea, la misma foto 2 veces, para que la pueda realizar. Para dentro de las enfermedades genéticas tenemos la galactosemia, la fibrosis quística, el síndrome de Down, la hipercolesterolemia familiar, la distrofia muscular Duchenne, la enfermedad de Huntington, la anemia de pranocítica, la hemofilia y la enfermedad de Tay-Sachs. Serían algunas de las enfermedades que se puede generar. Ahí pues el resultado es como una pequeña descripción de cada una de las
enfermedades y usted pues va a generarle mayor explicación para la actividad de complemento. Dice que la galactosemia es la falta de la enzima transferasa necesaria para el metabolismo de la galactosa 1-fosfato. La acumulación de galactosemia 1-fosfato produce cataratas y retraso mental. Ahí les da nada más la explicación así, sencillita. La fibrosis quística, la enfermedad hereditaria más común. Las secreciones mucosas dificultan la respiración y bloquean la función del páncreas. Otra que quizás es la más conocida, el síndrome de Down, que la causa principal de retraso mental se da en 1 de cada 100 de cada 800 nacidos vivos. Los problemas físicos y mentales incluyen defectos oculares y del corazón y son el resultado de la formación de 3 cromosomas, generalmente el número 21 en lugar de un par de cromosomas. O sea, hay una trisomía en el par 21. No hay 2 cromosomas, sino hay 3. La hipercolesterolemia familiar, una mutación de un gen del cromosoma 19, da como resultado un elevado nivel de colesterol que lleva de forma prematura a enfermedades coronarias del corazón en personas de 30 a 40 años de edad. La distrofia muscular Duchenne es una de las 10 formas de distrofia muscular. Una mutación en el cromosoma X produce la formación baja o anormal de distrofina. Esta enfermedad destructora de los músculos aparece hacia los 5 años con muerte hacia los 20 años y se da en 1 de cada 10.000 hombres. Enfermedad de Huntington aparece en edades medianas, afecta al sistema nervioso y provoca una discapacidad muscular total. Es el resultado de una mutación de un gen del cromosoma 4, del que ahora ya puede hacerse el mapa para estudiar a los individuos de familias con esta enfermedad. La anemia de panocítica, la hemoglobina defectuosa por una mutación en un gen del cromosoma 11, ahí le va explicando en qué cromosoma cae el problema, disminuye la capacidad transportadora de oxígeno de los glóbulos rojos que toman forma de Os, ocasionando anemia y capilares taponados por agregación de glóbulos rojos. La hemofilia, terrible, uno o más factores defectuosos en la coagulación de la sangre conducen a una pobre coagulación, sangrado excesivo y hemorragias internas. Un hemofílico no puede herirse porque muere desangrado porque no se le coagula la sangre. Y la enfermedad del Tay-Sachs, la exosaminidasa a esta en defecto, ocasionando una acumulación de gangliósidos, lo que genera retraso mental, pérdida del control motor y muerte temprana. Ahí estaría quizás lo más importante que se puede mencionar con respecto a esta interpretación. ¿Preguntas? Licenciado, no tengo, o sea, sí pregunta, una pequeña duda. En bachillerato, o sea, igual no logro comprender esa idea. ¿Por qué cuando, digamos, el papá y la mamá tienen el mismo gen, ¿sí? no hay ningún problema en el bebé o en el embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando es el papá sea RH positivo, la mamá negativo o viceversa, ahí sí presentan algún problema. O sea, ¿en qué tiene que ver? O sea, ¿por qué un gen del mismo tipo? Ajá, no afecta en nada y lo otro que es negativo? Fíjese de que hablando de los genes o la parte genética, la transcripción, la traducción y la replicación, viene siendo algo así como un tanto aparte, el tipeo de sangre con la parte genética. Digamos que el tipeo de sangre viene siendo, por decirlo así, como más superficial. Y eso pues genera muchas veces de la no compaginación de los tipos de sangre que hay entre ellos, ¿verdad? Y eso puede generar muchas veces que si los dos tipos de sangre no cuadran, sí puede haber fecundación
puede haber código genético existente, pero eso va a hacer de que la mujer, por ejemplo, tenga abortos espontáneos, pero es porque las sangres no compaginan entre sí. Ahora, es bien difícil determinar eso. O sea, usted con su novio, digamos, no sabe si tienen el tipo de sangre que puede llegar a ser un tanto entre ellas malas para que hayan abortos. Sé y he sabido que cuando hay descubrimientos de ese tipo de situación, lo que se da es de que los progenitores se ponen en un tratamiento para que la madre pueda tolerar, digamos así, entre comillas, el embarazo. Pero, como le digo, son un tanto como muy separados esas situaciones. Y no hay más explicación que esa. Por eso es poca la comprensión que se puede tener, porque no hay como un formato específico del por qué eso se da. Sí, eso también me había explicado el que me daba ciencias en bachillerato, de que cuando es así como lo está explicando, se mete con un tratamiento la madre para que el bebé pueda o ella aceptar. El tipeo de sangre del padre, pero es que no es todas las veces. O sea, Ajá, sí. es bien raro. Por eso le digo, hay algo en la sangre que hace eso. O sea, si es una transfusión, evidentemente tiene que ser la sangre que a usted le necesita, ¿ya? De acuerdo a su tipo de sangre. Por eso es importante que tengamos eso, ¿verdad? Puede ser para la vida o la muerte. En el momento en que le ven su tipo de sangre, usted se desangró. Pero para la formación genética, fecundación hay perfectamente, porque no hay ningún problema entre una traducción y otra traducción, o una replicación o la otra replicación. Solamente la existencia de que el padre tenga perfectamente su código genético y la madre tenga perfectamente su código genético, que redundan en 23 cromosomas cada uno, y si ambos están óptimos, eso se da de una forma idónea o ideal, así sean iguales. Pero si el tipo de sangre, que eso viene como ya como secundario, digámoslo así, y no hay más explicación que esa. Muchas gracias, licenciado. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra preguntita? Luis, yo tengo una duda, pero no sé si entra siempre en lo que es el tema. Dígame. Esto de los genes tiene mucho que ver cuando cuando los hijos son gemelos. Sí, tiene mucho que ver la parte más que todo de la mujer, o del gen recesivo o dominante de la mujer. Lo que sucede es que para lo de los gemelos hay o pueden darse dos situaciones. La primera, que es la más común, que es cuando la mujer y el hombre tienen, ¿cómo le digo? El óvulo de la mujer llega al punto donde va a fecundar con el hombre, y los dos espermatozoides fecundan o llegan al óvulo empatados. Y entonces, cuando un espermatozoide llega al óvulo, hace como un cascarón de huevo instantáneo. Llega el primer espermatozoide y se hace como un cascarón. Y el que llega de segundo ya no puede entrar. Pero si llegan dos al mismo tiempo, los dos logran entrar al mismo óvulo, y es aquí donde se da los gemelos iguales, idénticos. Y entonces eso es hereditario. ¿Por qué? Porque entonces los dos espermatozoides entrando al mismo óvulo van a empezar a compartir todito lo de ese mismo óvulo. Exactamente, van a compartir todo lo de ese. Entonces, en su fecundación, o sea, en el armamiento, le digo yo, del embrión, ambos
van a ser exactamente iguales, pero ambos van a tener características genotípicas en su ser, en su código, que van a llevar la gran probabilidad de la descendencia de gemelos en las generaciones de ellos. El otro caso que se da es que la mujer suelte 2 óvulos. Un mes suelte 2 óvulos. Según investigaciones, la mujer regularmente puede soltar 2 óvulos. Entonces, si el mes que usted se embarazó, usted soltó 2 óvulos, usted va a tener 2 hijos que son los llamados guates. O sea, que los dos son diferentes, o sea, en bolsas placentarias diferentes, porque eran 2 óvulos. Evidentemente, cuando los espermatozoides llegan y hay 2 óvulos, obviamente uno va a entrar en uno y el otro va a entrar en el otro, pero los dos son o crecen en bolsitas diferentes, y eso va a generar al final que ambos sean diferentes entre sí. Por eso es que existen los famosos guates. Entonces, hay 2 casos. Ahora bien, ¿eso puede generar herencia? Sí, también. ¿Por qué? Recuérdense que todos los caracteres genéticos del código genético que existen están ocurriendo cercanamente, o por lo menos con una base que sería la madre para los 2 hijos. En ambos casos se puede tener esa genética para la descendencia. Pero verdad que no se da en toda la generación en la familia. Porque No se en mi da. caso, Ajá. mi mamá tuvo gemelos, que soy ¿Sí? yo, pero Ajá. mi abuela no tuvo gemelos, sino que fue mi bisabuela. Ajá. Cabal, aquí entonces en este caso aplicamos lo que es la segunda ley de Mendel, que es la primera generación tuvo gemelos y la tercera va a tener gemelos. Si nos regimos por las leyes de Mendel, usted y su hermana probablemente no tengan gemelos. Probablemente. Y digo probablemente porque sí se puede dar. O sea, no es una bolsa, una camisa de fuerza. Probablemente no tengan, pero sus hijos sí tengan gemelos. Porque estaríamos hablando de la segunda generación filial. Sin embargo, recuérdense, en las generaciones filiales usted puede tener esa cantidad de gemelos o algún parto de gemelos, pero para eso podría ser de que tiene que tener muchos descendientes. Recordémonos que si estaríamos hablando, por ejemplo, de la primera generación filial para la segunda, para que podamos tener la relación 3-1, hay que tener 4 hijos. Entonces, probablemente usted tenga un hijo, uno que sea uno, que no tenga más, y probablemente su segundo hijo, que nunca tuvo, pudo haber sido un parto de gemelos, pero como ya no lo va a tener porque la vida está difícil y se queda nada más con un parto, ya no se puede llevar a cabo o ver que se pueda dar el parto de gemelos. Eso se da cuando una madre puede tener muchos embarazos y muchos partos. Alguien que tenga 10 partos o 10 embarazos, con mucha probabilidad de las leyes de Mendel, uno de los 10 puede ser un parto de gemelos. Pero imagínense estar buscando el gemelo, vamos a tener una cantidad inmensa de embarazos y está difícil, pues. Yo por ejemplo, Gracias. tengo una tía que tuvo 12 hijos. Fíjense. Y el último parto fue de gemelos. El último, o sea, el 12avo, el parto 12 fue de gemelos. Y el parto 11 o el 10, me parece, tuvo síndrome de Down. O sea, cuando uno ya tiene bastantes, entonces se pueden dar mutaciones, gemelo, ojo verde, pelo liso, pelo colocho y varios iguales. Eso es así. Pero para poder hacer eso hay que tener muchos embarazos y muchos partos, cosa que hoy en día nos quedamos con 1 o 2 y no alcanzamos a ver eso, ¿verdad? De esa manera. Usted puede ver fotos o imágenes en YouTube
pongan fotos de padres e hijos que han tenido muchos embarazos y van a ver que más de un parto de todos tienen un par de gemelitos, o tienen un rubio, o tienen un moreno, o tienen un bien alto y un bien bajito. Entonces, la probabilidad de que existan crece mientras más partos haya. ¿Alguna otra preguntita? Llanos. Buenas noches, Buenas noches. con respecto a lo que le estaba comentando a mi compañera, ¿Sí? de mis hermanos, fíjese, somos 7, ¿Sí? pero mi segunda hermana es ojos verdes y yo también soy ojos verdes y los demás son ojos marrones y amarillos. Va. ¿Y usted qué número es? ¿Número 7? Usted es la última. Sí, O sea, la segunda y la séptima tuvieron ojos verdes. sí, Y los otros ojos marrones. ¿Verdad que se cabal? O sea, lo que hemos hablado de las leyes de Mendel cuadra exactamente, ¿verdad? sí, Y la probabilidad de que salgan de uno o de otro es bien marcada, pero porque se tuvieron varios partos. Si su mamá se hubiera quedado en el hijo 6, ya no hubiese tenido un séptimo hijo, solo hubiera tenido un hijo con ojos verdes, ¿verdad? sí. Entonces, no sé si muchos se identifican con este tema al vernos nosotros como hijos y nuestros padres, y cómo lo que Mendel hizo, lo que les decía al principio, que era un crack, porque él fue capaz de predecir y de interpretar todo con plantas, y eso aplica perfectamente con los humanos. Y de ahí que se le conoce como el padre de la genética. Esos temas son muy interesantes y creo que el de la otra semana va a ser como que más interesante. Así que si pueden leer algo sobre la clonación, pues podemos discutir el tema de la mejor manera, ¿verdad? Porque es como que da bastante pie para que podamos tener una pequeña discusión, ¿verdad? Entre nosotros y las posturas que cada uno puede llegar a tener. Así que la otra semana va a estar también bien interesante. De biología, señoritas y caballeros, la parte de la genética es la que más me gusta a mí, que sería este tema. Es como siempre da pie a interés. Y créanme que cuando usted sea profesional y ya le toque trabajar, esto se da en noveno. Cuando usted llega a la parte esta de la genética, miren, ahí usted va a tener preguntas a morir, porque a los alumnos les encanta esta parte de la genética y de la fecundación. Le van a llover preguntas queriendo saber sobre esos temas. Ahí sí los alumnos se quedan calladitos, fíjense, se quedan así, calladitos poniendo atención, cosa que a veces cuando uno está con física hay gran relajo, o con química se tiran todo, pero cuando entramos a temas como este, sí les interesa, ¿verdad? Bastante. Como el tema que va a venir dentro de 2 semanas, que es lo de las teorías del origen de la vida. Otro tema que a los alumnos les gusta, que ellos se quedan calladitos oyendo toda la postura y después lanzan preguntas y hay como debates y todo eso. Entonces ahí uno alcanza a abarcar bastante con ellos, ¿verdad? Son temas interesantes. Bueno, sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Y en el caso, por ejemplo, mi abuela tuvo 9 hijos. Sí. Y mi mamá es gemela. Ujú. Y creo que son, de los 9, creo que son 4 los que son ojos verdes. Ojos verdes. Sí, En serio, qué galán. ¿Y quién tenía ojos verdes? ¿Su mamá o su abuelita? no sé, mami, que no, mi abuelo no tiene ojos verdes, no tenía mi abuelo no tenía ojos verdes, ni mi abuela. ¿Y su mamá o su papá? Mi bisabuelo y mi bisabuela eran zarcos. Los bisabuelos de mi mamá. Va, desde ahí viene, imagínense, el gen se ocultó en 2 generaciones, se ocultó el gen. Y ha Sí. venido a aparecer en ustedes, y qué bonito, ¿verdad?
Imagínense cómo se ocultan los genes en 2 generaciones. Lo que les decía de la novela, muy bonita. Bueno, la parte genética, la trama también era chiva. Pero sí, está bien comprobado eso exactamente. Si usted tuvo un abuelo ojos verdes o algo así, entonces estamos exactamente igual. Ya veía, comprobó que sus bisabuelos sí tenían ojos verdes. Entonces, ahí viene, se ocultan los genes o vienen siendo genes recesivos frente a un dominante que no lo deja reducir. Pero donde este gen se topa con un recesivo, entonces él sale a la luz. Y probablemente en el caso de los bisabuelos son de su mamá, me imagino. En el caso de su mamá, papá, los genes de su mamá eran dominantes, por lo que pudo salir a flote el gen de los ojos verdes en ese caso. Sí, gracias. Bueno, a la orden. Voy a dejar de compartir. Licenciado, Dígame, otra pequeña duda. dígame, no tenga pena. ¿Y qué pasaría, digamos, de que, supongamos, va, de que Sí. la novia fuera una gemela y el novio Ajá. de esa muchacha también fuera gemelo? ¿Hay gran posibilidad que ellos puedan procrear gemelos o hay que esperar? Hay muchas probabilidades de que puedan procrear gemelos, pero ojo, lo que les decía al principio, lo que dice la teoría, no es una camisa de fuerza, o sea, no es porque usted es gemela, va a buscar un gemelo y que su primer parto va a ser de gemelos. Eso no puede ser. Bien puede ser, sí, como bien puede ser no, en todos los sentidos. Y bien pueden ser 2, 3 partos de gemelos y bien pueden no ser ni el 1, ni el 2, ni el 3 partos de gemelos. O sea, es muy probabilístico todo esto, pero sí tienen muchas más posibilidades de que tengan parto de gemelos si existe un gemelo con otro gemelo en fecundación. Sí existe mucha la probabilidad. Ah, bueno, Pero en el gracias. caso que solo es uno, no. En el caso que solo es uno también, o sea, por decirles algo, del 0 al 10, si son 2 gemelos, si son novios gemelos y novios gemelos, del 1 al 10 sería 8 de probabilidad de que en unos 2 o 3 partos haya un gemelo. Si uno de los dos es gemelo y el otro no, digamos del 1 al 10, un 5 de probabilidad. Y nosotros que somos así sin gemelos, del 1 al 8, unos 2 de probabilidad de que pueda tener gemelos. O sea, más, menor y poco, ¿verdad? En ese caso. Ay, Ujú. bueno, es que en mi caso, buenas noches. Buenas noches. En En su mi caso, caso, mis tías son gemelas ajá. de parte de mamá. Ujú. Entonces yo soy melliza. Ah, ¿en serio? Sí, porque salió varón, malo el otro. Ajá, ajá. Entonces, dicen que somos mellizos porque como no nos parecemos. Sí, Entonces, estaba, en nuestro caso serían los hijos de nuestros hijos o nuestros hijos saldrían así. según las leyes de Mendel, mayor probabilidad sus nietos. Ajá, es Sus que algo nietos. así me han comentado, ajá. La Pero yo segunda, pero no quiere decir que usted no tiene probabilidades. Usted tiene más probabilidades que yo, por ejemplo, de tener un hijo gemelo o mellizo. Y usted con su hermano nacieron en bolsitas diferentes. Tenía 2 placentas su mamá. O sea, el mes que su mamá fecundó, ese mes soltó el ovario 2 óvulos. Así de simple, ¿verdad? Ajá, Todo está es bien moderno. interesante, ¿verdad? O sea, que hoy les di a bastantes, les di en el anillo al dedo, esa es para mí, esta es para mí, ¿verdad? Gracias. Bueno, Sí. ¿algo Sí, más? yo creo que nos alegró un poco la Licenciado, noche. Sí, dígame. fíjese que en el caso que usted está explicando, eso de que uno sea gemelo y la pareja otra no, sí es bien verídico, porque en el caso mío,
mi sobrino se casó con su novia, que es gemela. Ajá. Pero en el caso de ella, su bisabuela fue gemela, Ujú. rubia, ojos verdes, porque es Sí. española. Sí. Ahora ella es gemela y ya viene siendo la bisnieta, es gemela. Ujú. Vaya, pero la hermanita de ella, hoy de grande, ella falleció, Sí. ¿verdad? Por X motivo. Pero ahora que ella se casó con mi sobrino, ella Ujú. va, él no trae descendencia de gemelos ni nada, ella sí, por lo que le expliqué. Ahora Sí. resulta que ella hoy está embarazada y va a tener trillizos. O sea, hay posibilidad de que si uno lo trae, ¿verdad? En descendencia, como dice usted, el ADN, se puede dar la probabilidad. Imaginen el caso de ella es gemela Y y va a ella ser va a y es tener el primer va a embarazo. ser madre y va a ser primer embarazo y va a ser trillizo. Vienen 2 varones y una hembra. Ujú. Va. Qué Vaya, es un bendición. caso que puede ser Se puede dar. verídico, que se puede dar y en descendencias seguidas, no cada 3. Probabilísticamente puede ser el primero como el octavo. Ajá. Ajá, correcto, porque Ujú. aquí, vaya, en el caso de ella se dio a las 3 generaciones, pero en el caso ya ella, vaya, es gemela, pero también ella va a ser madre y en la generación consecutiva van a ser los trillizos. O Va, sea, se puede dar, yo le ¿verdad? explico eso. La que va a tener bebés ahorita terminó en toda la segregación que se da del cuadro de Punnett. Ella probablemente terminó siendo pura, como su abuela. O sea, Pues todas, esa es la idea que todas con tenemos letras nosotros. mayúsculas. Y entonces ella termina siendo A, B, B, digamos así, pero todas mayúsculas, de todo el engramaje que se da, fue, digamos, de los 16 la última, la que era la pura o la 1. Y entonces ella con su esposo, ella es la dominante, por lo que pudo tener esa descendencia directa. Aquí donde se cumple la de las AA que usted explicó. Exactamente. Ahí Hoy es sí ya donde se cumple entiendo. esa interpretación. Hoy sí ya le entiendo entonces, porque cuando lo estaba explicando no le entendía. Entonces aquí entra este caso, el de Sí, ella, ¿verdad? aquí entra ese caso Pura, y como le pura. digo, se puede ocultar en varias generaciones. Ujú. Sí, básicamente Ok. sí. Va, gracias por la Ya me explicación. afligí. Bueno, ya se afligió. Ya, ya van Licenciado, a ver qué ya. tal. Ahí cuando pasa y me cuentan y se acuerdan. licenciado, Sí, me voy a acordar. Sí, dígame. en el caso de mi familia, mi Sí, mamá me había contado que yo también tengo tíos trillizos y mi mamá gemela. en serio. Ajá, entonces las posibilidades que yo tenga gemelos o Son, trillizos son altas. son muy altas. Porque Sí. usted es la primera generación y sus hijos van a ser la segunda generación. Son Sí, demasiado altas de que tenga. bueno, gracias. Así que prepárese psicológicamente. Sí, así, hoy creo que se han comprendido cabal las leyes de Mendel y ven sus vidas, ya pueden ir haciendo ustedes como el manejo de la interpretación de esto que Mendel nos regaló a toda la humanidad, la interpretación de las leyes que él hizo, ¿verdad? Y ahora sí lo podemos ver con mayor claridad, todo eso. Bueno, voy a dejar la grabación y está bueno el tema, pero hay que ir a comer. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por todo.